Gracias por la presentación. Gracias a todas las personas, a todas y a todos que están aquí acompañándonos por interesarse en la ciencia. Y además me emociona muchísimo ver pues que la mayoría de las personas que están ahorita aquí reunidas son chicas. Me da muchísima emoción ver a mujeres, a chicas interesadas en la ciencia, porque esa es una de mis aspiraciones, lograr que cada día más mujeres y más chicas se incorporen en las investigaciones científicas. Bueno, les voy a hablar un poco de lo que estamos haciendo en el Laboratorio de Investigación de la Universidad Metropolitana Plantel Calzada. Como ustedes saben, pues la Universidad Metropolitana tiene varias sedes y pues en una de esas sedes es en donde yo funjo como docente, asesora de proyectos, sobre todo proyectos de investigación. Tenemos un laboratorio de rehidratación cadavérica en donde tenemos algunas muestras cadavéricas que han reaccionado muy positivamente a las pruebas que se les han hecho y que ahora les prometo que les van a sorprender. Les voy a relatar cómo es el proceso y les puedo asegurar que no van a creer lo que están viendo. Originalmente, esta técnica de rehidratación cadavérica nació en una clase de bachillerato, no nació en la universidad. Y esta técnica de rehidratación cadavérica nació en una clase de bachillerato, pues por el interés de mis estudiantes de bachillerato, porque, pues como ya escucharon en mi currículum, yo soy abogada, pero también soy criminóloga y también soy investigadora de las ciencias forenses. Entonces, yo siempre les platicaba cómo funciona el fenómeno cadavérico y ellos siempre estaban interesados por saber más del tema. Entonces, decidimos experimentar con todas las fases del fenómeno cadavérico para poder revertir ese proceso. Y ahí es cuando surge esta técnica. Ahora les voy a contar detalles. Inicialmente la técnica no se llamaba técnica de rehidratación cadavérica. Como era un experimento de la prepa, pues no iba a tener un nombre así de serio y rimbombante, porque pues a ningún chico o a ninguna chica les iba a interesar. La técnica al principio se llamaba reviviendo muertos. Y ahorita ustedes van a saber por qué se llamaba así. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, les voy a hablar un poco de la necesidad y de la justificación que encontramos para llevar a cabo esta investigación. El número de personas desaparecidas en el estado de Jalisco, pues como ustedes saben, es alarmante, ¿verdad? Entonces, justo por esto es que decidimos trabajar en esta técnica para poder tener otro medio más confiable y más rápido para identificar a las personas. Y también hay que decirlo, mucho más barato. Adelante con la presentación, por favor. Bueno, entonces les contaba que la acumulación de cuerpos de personas fallecidas sin identificar y la saturación de labores de las personas que están trabajando ahí en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues hasta la fecha nos dicen que hay un sinnúmero de cuerpos sin identificar, de cuerpos sin vida. Esta información nace de las investigaciones que ha hecho CEPAD al respecto. Adelante. Ustedes pueden ver un estudio de CEPAD de aparentemente cuántas personas fallecidas sin identificar por año a partir del 2020 para atrás yacen en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ustedes pueden ver que del 2006 al 2020 hay 5,251 personas que no han sido identificadas. Y no han sido identificadas porque ya no son identificables, porque los cuerpos sin vida, cuando entran en estado de putrefacción, ya no son identificables bajo los métodos actuales de identificación. Adelante. Bueno, alrededor del fenómeno de personas desaparecidas que se está viviendo, existe una serie de violación a los derechos humanos.
Estas violaciones a los derechos humanos surgen porque son autoridades las encargadas de identificar a los cadáveres que están incurriendo en una serie de anomalías, en una serie de omisiones. Y entre esos derechos humanos violados están pues el derecho al acceso a la información, el derecho a una sepultura digna y personalizada, el derecho a la investigación efectiva de violaciones a los derechos humanos con la debida diligencia. Adelante, por favor. El derecho a disponer sobre el cuerpo. Sí, o sea que ahí me voy a detener un poco, que la familia de la persona fallecida, de la persona sin vida, pues tiene el derecho a decidir sobre la disposición del cuerpo, ¿no? Porque ahorita no pueden decidir porque ya les decía, llega la persona sin vida a ciencias forenses y imagínense qué pesado saber que quizás tu familiar está allá adentro, que quizás es tu familiar sin vida, pero no te la entregan y no tienes certeza de saber si eso no es porque no concluyen los peritajes para identificar. Empiezan a llegar las personas a querer identificar a sus familiares y ¿qué es lo que les dicen? Hay que esperar. Y hay que esperar, y hay que esperar, y empiezan a pasar las semanas, los días, los meses, y siguen esperando sin tener la certeza de que sea su familiar. Y aparentemente lo pasan por una base de datos, los resultados de los dictámenes de ADN, las confrontas de ADN que les van haciendo las personas que van llegando a ciencias forenses. Aparentemente, porque hasta ahorita no se tiene ninguna certeza de que esa base de datos sea real y exista. Sobre todo, que esa base de datos sea nacional. Porque tampoco sabemos ni ha sido aclarado si a lo mejor cada municipio tiene su base de datos o cada delegación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tiene su base de datos, o a lo mejor si cada estado, o a lo mejor si realmente no existe una base de datos fidedigna. ¿Sí? Bueno, y también está entre los derechos violados el derecho al restituir el cuerpo de manera digna, el derecho a la integridad personal, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la memoria, a la identidad e individualización de la persona. Miren, de la individualización de la persona es muy, muy importante, es muy interesante, ¿saben por qué? Investigando casos de personas desaparecidas, he logrado percatarme que muchas personas que no han sido identificadas fueron sepultadas en fosas comunes en el pasado. Esa práctica se supone que ya quedó en el pasado. Se supone, no puedo afirmarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando sepultan a una persona sin vida en una fosa común? Pues está condenada a desaparecer. Nunca se supo quién fue, ni se va a saber quién es, porque ni siquiera tienen localizado en dónde sepultaron a cada persona y tampoco fueron prudentemente resguardadas todas las características de esa persona, lo que en consecuencia hace imposible que en el futuro esa persona sea identificada. Esa persona nunca va a regresar con sus familiares no van a tener certeza. Yo tuve un asunto, por ahí ustedes pueden buscar esa recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, creo que es del 2020. En ese asunto yo fui la defensora de una persona sin vida que pierde la vida hace 10 años, nunca le avisan a sus familiares, traía su credencial de lector con él, pierde la vida en Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco. Ya les digo, no les avisan a los familiares. 10 años después, un sobrino que en ese tiempo era pues un bebé, empieza a googlear al tío y empieza a encontrar notas viejitas del periódico de su tío de que había aparecido ahí sin vida. Su tío ya tenía 10 años desaparecido. Pues, ¿qué creen? Pues, ¿qué pasó ahí? Pues que el Ministerio Público nunca le avisó a la familia que ya lo habían encontrado sin vida, traía su credencial de lector, estaba plenamente identificable, no le avisaron a la familia y ¿a dónde creen que fue a dar el cuerpo sin vida? A una fosa común.
nunca fue identificado. Entonces, imagínense las que tuvimos que pasar para recuperar ese cuerpo sin vida. Tuvimos que ir con un lector de GPS para ubicar con la geolocalización, a ver dónde decía el MP y dónde decía el delegado del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que lo habían sepultado. Fue titánico encontrar el cuerpo sin vida y aún así no se tiene certeza de que realmente se le haya entregado a la familia el cuerpo sin vida. 10 años, un cuerpo sin vida, sin identificar, que nunca le avisaron a la familia, simplemente porque no se dieron el tiempo para hacerlo. Pónganse en perspectiva cuántas veces pasa lo mismo. Bueno, y seguimos con los derechos violados alrededor de este fenómeno. También está el derecho a la seguridad jurídica, y pues el derecho a la reparación del daño integral, porque cierto es que las familias pierden por completo sus vidas buscando a las personas desaparecidas. Después de estar yendo a buscar de manera sistemática al Ministerio Público y que no les dan una respuesta, empiezan a cavar en todos lados, por eso es que surgen las madres buscadoras y los grupos de búsqueda, hacen manifestaciones, hacen marchas, pegan sus papeletas y de todas maneras no logran localizar y así van perdiéndolo todo. Adelante con la presentación. Entre otros derechos está el acceso a la justicia, el derecho a la verdad, la afectación a la dignidad humana. Adelante, por favor. Bueno, y aquí ustedes pueden ver cómo está distribuido las cámaras frigoríficas ahí en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Miren, ustedes vean cómo es preocupante. Uno, en su fantasía, puede creer que cuando encuentran un cuerpo sin vida, pues lo llevan así como al estilo Seaside Miami, ¿no? Uno creerá que tienen cámaras frigoríficas y que ahí los van a resguardar como en Estados Unidos. Pues no, claro que no. ¿Saben por qué no? Porque no hay suficientes cámaras frigoríficas. Vean ustedes, miren, ahí están. Número de lugares de resguardo, la capacidad que tienen, en donde más cámaras frigoríficas hay, pues es aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, donde tienen 14, ¿no? Pero ustedes vean en las regiones cómo están, los lugares que tienen para resguardar. Miren, por ejemplo, el caso de Tepa, hay un refrigerador con capacidad para resguardar 10. En la región Alto Sur, un refrigerador para 10. En la Ciénega, una cámara de refrigeración con capacidad de 70 espacios, que eso es bien reciente, porque a mí me tocó entrar a ese CEMEFO hace algunos años y no tenían más que un refrigerador para 2 personas. Entonces, eso lo deben de haber comprado apenas. Entonces, bueno, ustedes ahí se están dando cuenta que el CEMEFO no tiene la capacidad para resguardar todos los cuerpos sin vida que van arribando en calidad de no identificados. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿En dónde los guardan? Pues todos ya vimos en dónde los guardan, en donde pueden, en trailers, en cuerpos apilados en cuartos, en donde sea porque no hay en donde resguardarlos. ¿Y qué pasa con ellos mientras están ahí? Pues pasan por todo el fenómeno cadavérico del estado de putrefacción. Bueno, entonces es ahí donde nace el reto para nosotros como equipo de investigación de descubrir una nueva técnica de identificación cadavérica para poder retornar la dignidad a las víctimas directas e indirectas de este fenómeno. Pues las víctimas directas pues son los cuerpos de las personas sin vida que están ahí. ¿Por qué? Pues porque es inhumano todo el proceso por el que ahora tienen que pasar todos los familiares de las personas desaparecidas, el tiempo que tienen que pasar ahí esperando. Y además, imagínense ustedes cómo debe ser el trance, el duro trauma de ver a un familiar en esas condiciones, a un cuerpo completamente putrefacto. Yo creo que es algo que nunca se puede olvidar. Ver a un hijo, a un papá, a una mamá, a una hermana completamente putrefacto. Quienes hemos tenido contacto con cuerpos sin vida en estado de putrefacción sabemos cómo se ponen y sabemos que el estado
en el que entran es horrible, es fatal. El cuerpo se llena de gas, se infla, se pone negro, está completamente lleno de larvas, está en unas condiciones espantosas, es como ver una pesadilla. Imagínense, chicos y chicas, tener que pasar por eso 5 o 6 veces a la semana, que les mandan llamar para ver si es su familiar. Yo creo que después de eso no hay quien tolere pasar por ese fenómeno y mantener la salud mental. Entonces, llega el momento en que ya después de mucho tiempo les dicen, pues fíjese que al parecer sí es su familiar. ¿Y cómo se los entregan? Pues se los entregan así, en perfecto estado de putrefacción, lleno de larvas, y hay casos en donde hemos documentado que les entregan una bolsa llena de fragmentos en estado de descomposición, putrefactos, llenos de larvas por completo. Aquí está su mamá, o aquí está su papá, o aquí está su hijo. Díganme si eso es tratar con dignidad a las personas, a las familiares, a las y los familiares de personas desaparecidas. Adelante. Entonces, dentro de este fenómeno existen personas que se han preocupado por hacer una búsqueda constante porque no pueden permanecer ahí pasivas esperando que el gobierno haga algo cuando vemos que no está haciendo mucho por acabar con el problema. Y pues es necesario hablar de los grupos de búsqueda. Y ustedes pueden ver a las madres buscadoras. Ha existido una feminización de la búsqueda de personas desaparecidas. Y miren, no me sorprende que sean señoras, que sean las mamás las que están buscando a sus hijos, porque ustedes recuerden que en esta sociedad, pues a las mujeres nos enseñaron, nos construyeron para maternar con mucha fuerza. Entonces, imagínense lo que es para ellas no saber en dónde están sus hijos. Yo creo que cualquiera los buscaría, cualquier mujer que tenga una persona, un hijo desaparecido, es comprensible que termine buscándolo porque es desesperante que el gobierno no los busque. Adelante. Bueno, aquí les voy a empezar a relatar cómo es la técnica. Miren, ahí tienen a la vista las 3 primeras muestras cadavéricas ya de personas con las que estuvimos trabajando. Antes de trabajar con muestras cadavéricas de origen humano, trabajábamos con muestras de cerdo. ¿Por qué de cerdo? Pues porque el cerdo tiene una composición muy parecida a los tejidos humanos, pero luego ya que tuvimos un donante, nos donaron unas muestras cadavéricas. Lo primero que hicimos pues fue tatuarlas. Hicimos todo lo necesario para reproducir este fenómeno que ocurre cuando una persona es encontrada sin vida allá en un paraje, ¿no? Allá en el monte. Entonces, miren, primero se tatuaron. Ahí ya están recién obtenidas las muestras cadavéricas. Adelante. Luego los pusimos a que pasaran por todas las fases del fenómeno cadavérico, es decir, hasta que llegaron al proceso de putrefacción. Ahí ustedes las pueden ver que ya están completamente llenas de fauna cadavérica. Aquí ya tienen larvas adultas, vean cómo están. Ahí pueden ver que están negras, esos puntitos blancos que pueden ver, pues son las larvas ya adultas. Ahí esas muestras cadavéricas ya tenían una semana de estar a la intemperie. Adelante. Y luego vino el momento más emocionante, que es sumergirlas. Sumergirlas en un líquido, pues, que se diseñó para eso, en un líquido con el que estuvimos experimentando. En esta fórmula rehidratante la sumergimos durante una semana, durante 5 días. Adelante. Aquí está el resultado. Transcurridos los 5 días, ustedes pueden ver que están ahí ya los tatuajes otra vez, completamente visibles y están rehidratadas. Pero yo sé que esa foto no revela tanto, así que les traje más fotos. Ahí la pueden ver más de cerca.
la que tiene una cruz, ¿ya la vieron? Completamente rehidratada. ¿Y qué creen? Les tengo noticias, no huele a nada. ¿Alguien ha pasado por afuera del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por el CEMEFO, que me diga qué huele? ¿A qué huele? Allá afuera de Ciencias Forenses huele a muerto. Si alguien ha ido a identificar o alguien ha ido a Ciencias Forenses, huele a cuerpo en estado de putrefacción todo el tiempo. Ya les dije que tienen acumulados los cuerpos sin vida. De hecho, ahí constantemente los vecinos se quejan de los olores putrefactos. Pues estas muestras que yo les estoy mostrando, válgame la redundancia, que tenemos en el laboratorio de la universidad, no huelen a nada. Adelante con la siguiente muestra, miren, ahí la tienen, ya la vieron más de cerca, completamente rehidratada, ahí están sus bordes identificables, ahí está el tatuaje completamente identificable. ¿Por qué el tatuaje? Bueno, pues porque ya sabemos que los tatuajes son un medio de identificar, pero no nada más el tatuaje también con las huellas digitales, las facciones de la cara, las cicatrices. Miren, ahí están. ¿Se fijan cómo, con qué nitidez se observan los poros de las muestras? Está completamente rehidratada. Y esa hidratación que tienen mientras estén sumergidas en la fórmula rehidratante no se pierde, continúa. Y bueno, pues ya este fenómeno lo hemos mostrado a diferentes medios de comunicación, lo presentamos a la prensa, nos han hecho entrevistas, nos entrevistaron de Televisa Guadalajara, de Telemundo, de El Universal, de muchísimos medios de comunicación quienes nos han hecho un seguimiento de medios, pues para ver si las autoridades se animan a que les rehidratemos a los miles de cuerpos que tienen sin identificar en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. No les prometo nada, hasta ahora no nos han dejado. Quién sabe si en el futuro lo vayamos a lograr. ¿Es cuánto? Gracias. Si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano para pasarle el micrófono. ¿No? ¿No? Pues no, pues creo que terminamos entonces.